allá en el pesebre, sin cuna especial, Jesús tiernamente reposa en paz. Los astros nocturnos derraman su luz al rostro divino del niño Jesús. La vaca mugiendo despierta al bebé, mas tranquilo sonríe en solas. Humildes pastores con gran emoción adoran al niño que trae salvación. Jesús, yo te amo, anhelo, Señor, andar en tus sendas, brindarte mi amor. El día se acerca en que te veré, y en tus mansiones feliz viviré. Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Gracias por acompañarnos esta tarde para estudiar juntos la palabra del Señor. Vamos a iniciar con palabra de oración. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque has estado con nosotros esta semana. Gracias por tu protección con el clima. Y gracias también, Señor, por proveernos de un techo, de alimento y de vestido. Te pedimos, Señor, que tú continúes con nosotros, que te agrades de los cantos que vamos a entonar. Queremos agradarte, Señor, que estos sean como algo grato a tus oídos. Te lo suplico en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a pasar al siguiente punto, que es contestando preguntas en lo que yo me siento aquí en el silloncito. Usted puede ver ahí en su pantalla que la pregunta de hoy se llama, o es más bien, ¿por qué, si ya me arrepentí de mis pecados, sigo pecando? Qué pregunta, ¿verdad? Y ya, si ya la vio, entonces ya mi esposa me enfoca. Gracias. Y es una pregunta que mucha gente se hace, mucha gente, especialmente personas recién convertidas. Déjeme decirle, iniciar de esta manera. Personas recién convertidas, hay una forma diferente de cómo el Señor nos llama a cada uno de nosotros. Por ejemplo, si usted recuerda el testimonio del apóstol Pablo, él fue una conversión inmediata. Claro que su encuentro con el Señor también fue de una forma muy fuerte, ¿verdad? Lo tiró del caballo, vino esta gran luz, escuchó la voz del Señor y le reconoció, tuvo una conversación con el Señor y el apóstol Pablo se entrega al Señor. Y a partir de ese momento él dejó de hacer aquellas cosas que era perseguir a los cristianos y hubo un cambio total. Pero no todos los cambios son de esa manera. Hay algunos cambios que van siendo periódicos, poco a poco van avanzando el cambio de la persona, ¿verdad? Lo que sí es inmediato es el deseo de querer agradar al Señor. Y este deseo de querer agradar al Señor debe de ser permanente. Y a eso en eso nos vamos a enfocar. Dice, si usted ya se arrepintió de sus pecados, quiere decir que usted ya le pidió perdón al Señor por sus pecados. Y ahora usted espera ya no volver a cometer esos pecados. Bueno, déjeme decirle que está bien. Está bien que usted espere ya no volver a cometer esos pecados, a volverlos a hacer. El Señor espera lo mismo de usted. Su pastor espera lo mismo de usted.
Y la comunidad cristiana espera lo mismo. No solamente de usted, de nosotros mismos, de mí mismo, ¿verdad? Yo espero lo mismo conmigo. Entonces, ¿cuál es la problemática aquí? La problemática aquí es que, uno, usted probablemente no está haciendo lo suficiente para dejar esos pecados. Número dos, al momento de su conversión, nos dice la palabra, dice, el que era esto, deje de hacerlo. El que era aquello, deje de hacerlo, nos dice la palabra. Entonces, usted no ha puesto el suficiente interés en dejar de hacerlo. Ahora, hay una gran diferencia en que usted continúe pecando continuamente. Le voy a poner un ejemplo. Probablemente antes de que usted se entregara al Señor, le voy a poner un ejemplo muy burdo. Y espero que no sea el caso, pero puede ser que alguien que está viendo esté en ese caso. No lo conozco y no lo estoy diciendo por usted. Vamos a suponer que usted era un asesino en serie y conoce al Señor y se entrega al Señor. Y entonces en ese momento usted deja de asesinar en serie. Ya no quiere asesinar más en serie. Ya no, ¿por qué? No porque su carne no se lo pida, no porque usted no tenga el deseo o su mente, es porque ahora usted quiere agradar a Dios. Y Dios le dice que no permite que haya asesinatos, más asesinos en sus hijos. Así es que desde ese momento usted debe dejar de hacer ese pecado continuamente. Era su forma de vida continua. El que estaba envuelto en pornografía, a cada ratito la estaba viendo constantemente. En cuanto recibe al Señor, ya no lo quiere hacer. El que engañaba a su esposa, continuamente la estaba engañando. En cuanto recibe al Señor, ya no la quiere engañar. La que engañaba a su esposo, igualmente, ya no. Ahora, ¿qué sucede? ¿Quiere decir que entonces nosotros nos tenemos que volver perfectos? Ese es el ideal, pero no podemos volvernos perfectos, porque tenemos un gran problema. Pero ahora, en lugar de que yo practique esos pecados constantemente, ahora pueden llegar a ser esporádicos. O puede ser que completamente usted ya no practique ese pecado para nada. Tal vez ahora de vez en cuando va a pecar en otra situación. Ya no hay práctica del pecado. El pecado ya no debe ser algo común en su vida. ¿Y cómo usted se da cuenta? Cuando usted ve algo en la televisión, cuando le platican algo y usted siente que, ¿cómo es posible que eso sea, lo estén pasando en la televisión? ¿Verdad? Aquí en Illinois hace un año, 2 años, cuando empezaron a sacar los libros con los que están enseñando ya hoy en día a los niños en la primaria y que estaban sacando cómo les enseñan ahora, le estoy hablando desde primaria, primero y segundo, cómo pueden tener relaciones sexuales entre ellos y cómo se hacen, les ponen fotos y todo para que sepan cómo lo deben de hacer. Cuando yo lo veía, yo me ponía... ¿Por qué, hermanos? No es porque yo sea muy santito, no es porque yo soy pastor, es porque ahora ya mora el Espíritu Santo en mí y me hace que yo no quiera el pecado. Esa es la misma situación que debe de suceder en su vida. Ahora, ¿por qué seguimos pecando? Bueno, la respuesta más rápida sería porque estamos vivos. Y usted va a decir, ¿cómo, hermano? A ver, bueno, sí, déjeme, le voy a explicar. Vamos a ver algunos versículos bíblicos, algunos pasajes un tanto largos, pero para que usted entienda bien. Vamos a empezar en Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 8. Romanos 8, versículos del 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ok, ahora, tal vez usted se hizo un poquito de bolas con esto de la carne. ¿Se recuerda que le dije yo que por la razón que seguimos pecando es porque estamos vivos? La razón por la que seguimos pecando, y digo es porque estamos vivos, es porque estamos vivos en la carne. Para que el pecado muera completamente en nosotros y nos volvamos perfectos, la carne tiene que morir. ¿Sí? ¿Me escuchó bien? A eso a lo que todos nos queremos aferrar y que no nos queremos morir y que hacemos todos los tratamientos y nos tomamos lo que nos digan que nos tomamos para no morir, estamos nada más reteniendo el pecado en nuestras vidas. Fíjese bien, voy a volver. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Que le quede claro. El hecho de que usted peque, fíjese bien, no como práctica, eventualmente, de vez en cuando, por accidente, el hecho de que usted peque no le quita su salvación. A mí no me gusta predicar de esta manera, pero es lo que la Biblia enseña. ¿Por qué? Porque hay personas, no le voy a decir hermanos, porque no sé si son hermanos en Cristo. Hay personas que al escuchar esto dicen, ya soy salvo. Recuerda que incluso ya contesté una pregunta relacionada a esto. Entonces dice, me voy al mundo y le voy a dar gusto a la carne, al alcohol, a las drogas, al sexo, a todo, porque al fin que ya soy salvo. No, hermano. Déjeme decirle que si eso ocurre en usted, lo más probable es que usted no sea salvo, porque no tiene absolutamente ningún interés en agradar a Dios. Solamente quiere agradarse a usted mismo, a la carne. Es que dice, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La condenación ya no hay para los que están en el Espíritu. Usted y yo ya no debemos de andar conforme a la carne. Ya la carne no debe de tener ningún poder sobre nosotros. ¿A qué me refiero? Si usted, ya le dije, le gustaba ver pornografía y veía pornografía a cualquier momento, y ya no. Probablemente le voy a platicar como a manera de testimonio un pecado que yo cometía. Era el ser maldiciente, ¿verdad? A pesar de que yo crecí en un hogar cristiano, en mis primeros empleos me tocó trabajar con personas que eran muy maldicientes, extremadamente maldicientes, no tenían ningún temor de Dios ni nada, y trabajé en esos lugares. Y sabe, si hay algo que se adquiere rápido, es un mal lenguaje. Rapidísimo aprendí. Y también aprendí a ser muy hipócrita, porque en la iglesia yo me comportaba bien. Pero en el trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quería yo encajar con cada grupo. Cuando verdaderamente me convertí al Señor, yo me di cuenta que esto no le agradaba al Señor. Y cada que se me salía a mí una majadería, una leperada, yo le decía al Señor, perdóname, Señor, no te quiero ofender, ayúdame a que me vaya quitando de esto. Esto, hermanos, no se me quitó de un momento a otro, como le decía, no fue como le pasó al apóstol Pablo, pero fue periódico. Cada vez fue siendo menos y menos y menos. Pero algo que sí era constante era mi arrepentimiento, mi frustración conmigo mismo cuando yo decía alguna de esas palabras.
Y me sentía muy triste y me sentía muy mal. Señor, te fallé, Señor, y tú pagaste por mí en la cruz del Calvario. ¿Se da cuenta? Ya no se vuelve una práctica. Ahora probablemente es de vez en cuando. Pero el Señor en su inmensa gracia y amor me curó completamente. Me curó, yo ya no tengo eso en mi lenguaje. Me pueden hacer enojar, me pueden decir, y gracias al Señor ya no me salen esas palabras. Gracias al Señor. A eso me refiero con que usted ya no lo practica. Ahora, probablemente tengo otro tipo de pecados, ¿verdad? Tal vez usted no los ve, tal vez son en la mente, o tal vez son otra cosa, pero ya no son, ya no es una práctica, es algo de vez en cuando, de lo cual también me arrepiento y también me siento muy mal cuando caigo, que Señor te fallé, te estoy fallando en esto, perdóname Señor. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice los que andan conforme a la carne y los que andan conforme al Espíritu. Y luego continúa explicando, ¿verdad? Porque la ley del Espíritu de vida es en Cristo Jesús. Fíjese bien, el que anda conforme al Señor Jesucristo, el apóstol Pablo lo pone como que tienen vida, están vivos. Pero los que andan conforme a la carne, la ley del pecado y de la muerte, porque la paga del pecado es muerte. El que anda conforme al pecado está muerto. Por eso yo le digo, si usted dice o conoce a alguien que dice que es salvo y porque ya es salvo ahora anda en todos los vicios, todo, entonces esa persona realmente está muerta. Realmente nunca fue salvo. Esa es mi interpretación, eso es lo que yo creo. Si fue salvo, entonces efectivamente el Señor va a lidiar con él de alguna manera. Así es que esta es una de las situaciones y la más importante por la que usted sigue pecando, porque usted sigue vivo. Usted y yo seguimos vivos. Ahora, ¿es esto normal? Se puede decir que sí, porque estamos en la carne, pero no es bueno. Tiene que ser cada vez menos y menos, porque a eso se le llama la santificación. Pero quiero que usted también vea otra cita que tenemos. Está ahí en Romanos, vayas hacia adelante a Primera de Corintios. Ayer les hice una pregunta a los hermanos de Bolingbrook y se las hago a ustedes también. Sé que no me la van a poder contestar pues porque estamos aquí nada más soy yo haciendo el monólogo, ¿verdad? Pero le pregunto, ¿por qué dije Primera de Corintios y no dije primer libro de Corintios? Muchos de ustedes sí saben la respuesta, ¿verdad? La respuesta es porque estos escritos que tenemos aquí fueron cartas escritas por el apóstol Pablo a la iglesia en Corintios. Y esta fue la primera carta. Por eso decimos la primera. Ahora, si usted va al Antiguo Testamento, usted va a encontrar ahí el primer libro de los Reyes, el segundo libro de los Reyes, el primero de Samuel, segundo de Samuel, Crónicas, ¿verdad? ¿Por qué esos son libros? Porque esas no fueron cartas. El Señor usó a personas a quien les inspiró esos libros. Ahora ya entendió por qué se dice libro y por qué se dice carta. Ok, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Vea qué cosa tan más horrible. Era cosa tan más horrible. Aquí se cree que se habla de un hijo de sangre del papá, y el papá por alguna razón estaba casado con una mujer que no era su esposa. Es lo que los estudiosos de la Biblia creen. Es que ella venía siendo la madrastra de este muchacho y esta persona, este señor, la edad que haya tenido, y él se está metiendo con la madrastra. Es sucio, ¿verdad? Es sucio, es asqueroso. Pero eso es lo que hace la inmoralidad. Si usted ve lo que está sucediendo hoy en día, la inmoralidad, y nos lo quieren presentar como que
es algo bueno. No hay nada de malo en que se metan con un animal, que se metan hombres con hombres, mujeres con mujeres. No hay nada de malo. Bueno, a ver si no me cortan de Facebook, de YouTube, ¿verdad? Dice, continuamos, perdón. Vosotros, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberlo lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ahora, ¿qué quiere decir envanecidos, hermano? Quiere decir que están vacíos. Están vacíos. No están actuando conforme al Espíritu Santo les llama que actúen. Están vacíos. ¿No deberías más bien haberlo lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Expúlsalo de la iglesia, lo que estaban diciendo. Ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal, ahora vea este bien, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. ¿Cómo va a acabar el pecado? La única manera en que el pecado puede terminar en el ser humano es cuando la carne es destruida. Y por eso es que todos tenemos que morir. Ahora, el Señor nos da una oportunidad. Cuando nosotros morimos, nuestro nombre puede estar inscrito en el libro de la vida eterna o no. Si su nombre, al morir la carne, no está escrito en el libro de la vida eterna, entonces usted va a ir al lago de fuego donde va a ser un constante lamentar y crujir de dientes por la eternidad, porque esa es la paga del pecado. Porque usted no aceptó al Señor Jesucristo como Salvador. Ahora ya se dio cuenta. ¿Por qué es que continuamos pecando? Porque estamos en la carne. Si quisiéramos dejar de pecar, tendríamos que entregar la vida. Pero nosotros no tenemos la autoridad de quitarnos la vida. El único que tiene la autoridad de quitarnos la vida es aquel que nos la dio, el Señor Todopoderoso. ¿Ok? Es que no vaya a decir, entonces me suicido y ya dejo de pecar. No, el suicidio es un pecado. Moriría pecando para que me entienda. ¿Ok? El tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Ahora ya entendió. Si él había sido salvo, aquellos que dicen que son salvos y andan, entonces déjalo que Satanás lo agarre y que Satanás lo haga pedazos. Entre más rápido lo mate mejor, porque va a pecar menos. Y entonces su espíritu va a ser salvo. Mientras estemos en la carne, vamos a cometer pecados. No vamos a practicar los pecados como algo continuo. Quiero que le quede bien claro. No voy a decir, no, pues entonces ya el pastor dijo que la Biblia dice, entonces pues ahora yo voy a seguir robando. Porque al fin que ya estoy perdonado. No. Usted ya no puede estar practicando eso con constancia. Es diferente a que usted ve que el pasto del vecino, iba a decir la yarda, ¿verdad? El pasto del vecino está más verde y usted lo codicia porque a usted le gustaría que su pasto estuviera igual. ¿Se da cuenta? Es un pecado momentáneo, temporal. Pero si cada mañana se para en su ventana y, ¿cómo me gustaría? Entonces usted está practicando ese constantemente. Pero si usted nada más una vez dice, y luego cae en cuentas, el Espíritu Santo le revela, no está bien que tú tengas este tipo de pensamientos, este tipo de deseos. Y usted se arrepiente de su pecado. Señor, ayúdame a superar este pecado de desear lo de mis vecinos. Y el Señor le va a ayudar. Fue un pecado momentáneo. Fue pecado, no lo practica, pero pecó. No perdió su salvación, pero ofendió al Señor. ¿Que se da cuenta qué interesante es esto? Y cuando ofendemos al Señor, nuestra relación con el Señor se quebranta.
Y dice el Señor, tú y yo tenemos un asunto que tratar, tenemos que arreglar esto. Vamos ahora a continuar, 1 Corintios, ahí seguimos, capítulo 15, versículo 50. Dice así la palabra del Señor. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Se da cuenta? Ni la corrupción hereda la incorrupción. Si usted vive conforme a la carne, no va a poder heredar el reino de los cielos. Lo que yo le acababa de decir, ¿verdad? Y nada más ahora estamos viendo citas bíblicas que apoyan, o más bien que mis palabras ahora tienen apoyo en las citas bíblicas. Romanos 7, del 23 al 25. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. El apóstol Pablo nuevamente, vamos nuevamente, Romanos 7, del 13 al 25. Es un tema, hermanos, que tiene mucha información en la Biblia y tal vez se le va a hacer, perdón, que me estoy alargando un poco, pero vale la pena que veamos estos versículos. Romanos 7, del 13 en adelante. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, está hablando el apóstol Pablo, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegue a ser en sobremanera pecaminoso, o sea, algo muy malo, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Mientras estamos vivos, somos carnales, ¿verdad? Porque lo que hago no lo entiendo. Así le pasa a usted. Usted no entiende por qué si ya soy salvo, por qué si ya pedí perdón, sigo pecando. Porque lo que hago no lo entiendo, usted no lo entiende. Pues no hago lo que quiero, usted está exactamente igual, estamos igual. Lo que queremos hacer no lo podemos hacer. ¿Qué es lo que queremos hacer? Vivir una vida de santidad, pero no podemos, al igual que el apóstol Pablo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Como cuando yo andaba de maldiciente, yo lo aborrecía, pero eso hacía, ¿verdad? Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, quiere decir que la ley juzga la carne. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahora, qué interesante. Cuando usted peca eventualmente, fíjese bien, ya no está, de acuerdo al apóstol Pablo, ya no está pecando, en este caso voy a utilizar mi nombre, el Edgar espiritual, el espíritu de Edgar. Ahora, lo que está pecando es la carne que le da albergue al espíritu de Edgar. Ya no es usted, ahora es la carne. En la carne está el pecado. Continúa. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que, versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Qué triste que nosotros, queriendo agradarle al Señor, nuestro espíritu quiere agradarle al Señor, vamos cargando este costal de pecados que se llama carne. Y aún más triste, le queremos dar gusto. Le queremos dar gusto. Porque no hago el bien que quiero, versículo 19, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en ¿quién? En mí. Si lo está leyendo, ¿verdad? Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios,
pero veo otra ley en mis miembros, quiere decir en la carne, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y ahora, así se siente usted. Imagínese que usted está diciendo esto, versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ya no quiero pecar contra mi Señor, es lo que podemos entender. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora usted entiende por qué usted, después de haber pedido perdón por sus pecados, todavía, escúcheme bien lo que digo, de vez en cuando usted peca, porque seguimos cargando esta carne. Cuando la carne muera, esto termina. Para terminar, 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que usted, al recibir al Señor Jesucristo, le voy a poner un ejemplo. Usted pecaba al 90%, es al 100%, pero se lo voy a poner en el 90%. Al 100%. Usted pecaba al 100%. Al recibir al Señor Jesucristo, deja de practicar aquellos pecados que usualmente, continuamente practicaba, y esto se le disminuyó tremendamente, tal vez al 50%. Pero todavía sigue pecando. Y entonces a eso la Biblia, a querer dejar todos esos pecados que están en la carne, la Biblia le llama el proceso de santificación, por el cual todos los cristianos que amamos a Dios, por lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario, debemos de tratar de alcanzar un proceso de santificación. A este proceso, en este proceso lo que envuelve es que usted cada vez peca menos y menos y menos, o por lo menos lo intenta, como lo explicó el apóstol Pablo. Miserable de mí, miserable. Hasta que entreguemos esta carne pecaminosa y entonces el Espíritu se libere para ir a Dios Padre. Y cuando estemos enfrente de Él, qué hermoso que el Señor diga, busca el nombre de Edgar Velasco en el libro de la vida eterna. Y ahí van a encontrar el nombre de Edgar Velasco y nos va a decir, entra en el gozo de tu Señor. Por la eternidad con el Señor, no más sufrir con pecado. Qué hermoso, ¿verdad? Ahora ya entendió por qué usted sigue pecando, aclaro nuevamente, de vez en cuando. Espero que esto le haya ayudado, le haya aclarado su pregunta y que le anime a esforzarse en quererle dar menos gusto a la carne. Porque ahora usted ya es hijo, hija del Dios Todopoderoso que lo amó tanto, que entregó a su propio hijo para ser completamente despedazado y que su sangre fuera derramada para pagar por usted y por mí. Él nos ama mucho. Ok, vamos a nuestro estudio bíblico, Job, capítulo 10. Y le agradezco por sus oraciones, por mi salud, en lo que aquí encuentro Job. Bueno, en lo que encuentro el capítulo más bien, porque ya estoy en Job. Por mi salud, estaba haciendo cuentas con mi esposa y ya llevo cerca de un mes un poquito más, con esta pequeña tos. Cada vez es menos. Actualmente ya nada más es para sacar de vez en cuando la flema cuando me ataca la tos. Y yo sé que el Señor está obrando en mí y Él tiene un propósito por lo que permitió que yo pasara a través de
Nunca me sentí súper enfermísimo, déjeme le digo, era molesta la tos, pero nunca me sentí así como que me voy a morir. No, no, no. A mi esposa le da mucha risa, no sé si por las cosas como le hago. Bueno, estamos en Job, hermanos. Voy a leer los primeros 2 versículos. Oramos y continuamos con el estudio. Job capítulo 10 dice la palabra del Señor de esta manera. Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. Bendito Padre Celestial, gracias te doy nuevamente por tu hermosa palabra, Señor. Nos aclara tantas cosas y nos ayuda a vivir, Señor, de una manera digna para honra y gloria tuya. Señor, te suplico que esta tarde, este estudio que estamos teniendo, obre de tal manera en nuestra mente y en nuestro corazón, que podamos entender a Job y que también, Padre, podamos entender cómo tú en algunas ocasiones tratas con nosotros. Ayúdanos, Padre, a serte fieles y a aceptar lo que tú tienes para nosotros con gozo, porque te queremos honrar. Abre nuestro entendimiento en este momento, envía al Espíritu Santo a que traiga la enseñanza y úsame a mí, Señor, solamente como una herramienta en tus manos. Quiero ser una herramienta útil, pero también quiero ser dócil a la guía del Espíritu Santo y que sea Él quien traiga el mensaje, el que traiga la enseñanza en esta noche. Te lo suplico en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, así es que recuerda que el último que habló con Job fue Bildad, su amigo. Y entonces Job empezó a hablar. Y ahora aquí Job, en Job capítulo 10, nuevamente está hablando, pero ahora Job empieza a hablar de lo que trae en su corazón. Tiene una amargura tremenda. Recuerde todo lo que le pasó a Job. No lo eche en saco roto. Recuerde que Job todavía está con las llagas, todavía tiene los gusanos en la piel, todavía se rasca con el cacho de piedra seca que está por ahí, y su esposa probablemente no está alrededor, sus amigos lo están acusando, los 2 primeros que han hablado hasta este momento, lo están acusando de que seguramente hay pecado en él. Y no solamente eso, que seguramente sus hijos hicieron algo tremendo y por eso están ahora en el lugar donde se paga por el pecado. Job está en una situación, hermanos, que ninguno de nosotros nos gustaría estar. Y probablemente ninguno de nosotros nunca vamos a estar en una situación tan tremenda. A veces con algo menor de lo que le está pasando a Job, nosotros ya sentimos que en la vida se nos vino encima. Cuando nos dicen que tenemos cáncer, o diabetes, o un problema del corazón. Ahora que fui al cardiólogo me dieron otra noticia que dije, wow. Pues bueno, pues el Señor sabe por qué. ¿Verdad? El Señor sabe por qué. Ahora puedo estar tirado ahí llorando, o decir, Señor, tú estás en control. Precisamente estaba escuchando, déjeme le comente esto, acerca de un misionero que vino precisamente a de visita a Estados Unidos a dar reporte a las iglesias que lo sostienen de cómo va su trabajo. Y estando aquí, un miembro de una iglesia le dijo que él era doctor, que por qué no pasaba y le hacía los estudios gratis de todo lo que necesitara para ver cómo estaba de su salud en general. Y estando en eso le encontraron un problema precisamente de corazón, muy serio, y la operación era muy cara y no había un cirujano que lo pudiera hacer en ese lugar, tenía que ir a otro lado. Es que le dijo, yo te recomiendo, esto fue lo que le dijo el cirujano, hermano en Cristo, que vayas de regreso a donde estás de misionero y entregues el ministerio a alguien más y te regreses ya y te prepares para estar con el Señor prontamente, para que te mueras prácticamente.
Y él se quedó pensando, dijo, pues si ya me voy a morir, pues me voy a morir sirviendo al Señor. No le hicieron la operación, regresó al campo a seguir trabajando, donde estaba de misionero, y todavía vivió y predicó por 20 años más, hermanos. Porque el plan de Dios es diferente. Eso es hermoso, ¿verdad? El plan de Dios es diferente. A veces nos creemos que ya, el Señor, que ya que se acabe, llévame, ¿no? Es el Señor, momento. Tú tienes un propósito. Y recuerda el ejemplo, siempre uso el ejemplo de Sansón, que eso a mí se me hace muy triste. Bueno, ya, después le platico acerca de Sansón, porque dice mi esposa que me encanta predicarles. Así es que, dice, mi alma está devastada. Job está bajo toda esta tragedia que le está sucediendo y ahora empieza a expresar lo que está su amargura. Dice, mi alma está devastada, perdón, mi alma hastiada está, perdón, está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Job dice finalmente, dice, voy a sacar todo lo que traigo. Ya no me voy a detener. A veces decimos, no voy a decir esto porque tal vez puedo ofender, tal vez lo van a ver mal. Pero dice Job, voy a sacar lo que traigo, lo voy a dejar correr libremente. Y luego expresa contra quién es esto. ¿A quién le está expresando esto? Dice, diré a Dios. Es a Dios no es a sus amigos, ¿verdad? Es a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros siempre pensamos que Dios es el que nos envía ciertas circunstancias. Cuando en algunas ocasiones, como es el caso de Job, Dios no lo envió, Dios lo permitió. Es diferente que Dios permita algo a que Dios ordene que algo suceda. Me explico, ¿verdad? Diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. Y esta es la mejor forma en la que usted puede acercarse a Dios. Si usted está sintiendo que está pasando por una situación tan tremenda, pídale a Dios. Y yo se lo he pedido muchas veces. Señor, no entiendo por qué me está sucediendo esto, pero quiero ser fiel a ti. Si tú quieres, hazme entender por qué. Y también le quiero aclarar, la gran mayoría de las veces no he entendido por qué, pero el Señor me ha sacado adelante. Cuando yo ya no me acordaba cómo fue que el Señor estaba en medio de la problemática, el Señor me sacó de ahí. ¿Cómo? No sé. Pero el Señor me ha sacado. Es que Job dice, hazme entender. Es válido que usted le pregunte al Señor. Señor, no entiendo por qué. No entiendo por qué me corrieron del trabajo. Tú sabes que soy un buen empleado. No entiendo, pero tú sí. Hazme entender. Señor, no entiendo por qué no encuentro trabajo. No entiendo. ¿Y por qué hacemos esto, hermanos? ¿Por qué le pedimos al Señor que el Señor nos aclare por qué? Porque probablemente, escúcheme, no es una regla, no estoy diciendo, por lo que estamos viviendo es una consecuencia de nuestro pecado. Y el Señor quiere llamarnos nuestra atención para que dejemos ese pecado y caminemos más santamente con Él. Por lo tanto, nos hace pasar por algunas pruebas, ¿verdad? Es que dice Job, diré a Dios, ¿verdad? No me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? Fíjese bien, Job le dice algo muy interesante al Señor. ¿Te parece bien que tú oprimas lo que tú hiciste? Job reconoce y sabe que somos creación de Dios. Somos hechos por el Señor.
Dice, ¿cómo si tú mismo me hiciste? Ahora tú mismo me estás haciendo pasar por esto, ¿verdad? ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? Que permitas que los impíos, los pecadores, se salgan con la suya. ¿Tienes tú acaso ojos de carne? Y Job tiene razón en sus preguntas. Dice, Dios no es un humano, no tiene ojos de humano. ¿Son tus días como los días del hombre? No. Dios no es un Dios finito, no es un ser finito. Finito quiere decir que tiene un fin. No, no se va a terminar. Dios es eterno, siempre ha existido. ¿O tus años como los tiempos humanos? ¿Vives lo que vive un humano? Para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado. Dice, ¿acaso tú eres un hombre o eres algo similar al hombre para que busques mi pecado? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué hace Job esto? Porque no es así. Job sabe que Dios es todopoderoso y todo lo sabe. Y usted lo va a ver en un momento. Aunque tú sabes que no soy impío. Como diciendo, ¿por qué me estás haciendo pasar por todo esto buscando el pecado que no tengo? Tú sabes que no soy impío. Ahora, recuerde una cosa, que Job no tiene el Nuevo Testamento. Job no tiene Romanos, que Romanos nos dice y nos aclara, por cuanto todos, ¿qué? Pecamos, todos somos pecadores. Pero Job dice, yo siempre he pedido perdón por mis pecados. Recuerda que al principio nos decía que él siempre ofrecía holocausto, porque probablemente sus hijos hubieran pecado, también lo hacía para él. Entonces, ante las reglas del momento, Job era limpio. No practicaba el pecado, ayudaba a los buenos. Entonces, dice, tú sabes que en mí no hay pecado y que no hay quien de tu mano me libre. Aunque tú sabes que no soy impío y no hay quien me libre de tu mano. Y en esto tiene toda la razón Job, hermano. Cuando el Señor designa un castigo, nadie lo puede detener. Usted recuerda el pecado de Coré, ¿verdad? Que se levantó contra Moisés y Aarón. ¿Y qué pasó cuando el Señor lo castigó? Se lo tragó la tierra a él y a toda su familia y los que se habían aliado a él. Cuando el Señor dice que el castigo viene, viene. Viene. Recuerda, bueno, hay otros castigos que el Señor ha dado en la Biblia, ¿verdad? Y cuando el Señor dice que se castiguen, se acuerda, por ejemplo, de Zafira y su esposo, le mintieron al Espíritu Santo y murieron instantáneamente. El castigo fue inmediato. Así es que dice, no hay quien me libre de tu castigo. Pero Job nuevamente está tratando de congraciarse con el Señor. Versículo 8. Tus manos me hicieron y me formaron. Nuevamente regresa. Soy creación tuya, Señor. Y luego te vuelves y me deshaces. Dice, Job, no entiendo. ¿Por qué Job no entiende? Porque por muchos años, hasta apenas esto empezó a cambiar, uno de los sentimientos más grandes que existe en la humanidad es el amor de una madre por su hijo. Y digo hasta unos años porque actualmente esto ha cambiado, ¿verdad? El deseo de ser mamá, el deseo de tener hijos, el deseo de verlos crecer. Dice, tú te vuelves y me hiciste. Entonces, ese deseo de tener hijos y de crearlos viene junto con un amor por ellos. Por mucho tiempo, los deseos de las mamás eran tener hijos que fueran buenos ciudadanos, respetuosos, amorosos, trabajadores. Y ahora ni siquiera les dan una nalgada. Los niños son unos majaderos. No contestan, se quedan callados. Les dicen saluda y no saluda. Le hacen cara a las personas.
les enseñan el dedo, tantas cosas que hacen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ha perdido eso. Job dice, no, yo soy creación tuya. Si tú me creaste, va, va, va de la mano que me amas. Eso es lo que quiere decir Job. Acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. Dice, ve lo que por lo que estoy pasando. No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste. Fíjese bien la idea de cómo Job piensa que el Señor hacía a los humanos. ¿Verdad? Una forma imaginaria de cómo él creía que probablemente podía hacer el Señor a los humanos. Dice, no sabemos cómo nos hace el Señor. Sabemos que nos hace a través de la mamá, pero, sí, no, es que los científicos ya vieron que en el vientre de la mamá, cuando el esperma y el óvulo, y entonces los aminoácidos y los ácidos y no sé qué. ¿Y cuándo viene la vida? ¿En qué momento viene el soplo de vida? Es el Señor quien nos hace, ¿verdad? Bueno, dice, tú me formaste, tú, dice, me vaciaste como leche. Se me hace muy curioso el ejemplo. ¿Sabe cómo me imagino? Como alguien que está haciendo juguetitos o algunos moldes no sé si usted ha visto que hay un silicón que lo mezcla usted con otro líquido y se hace líquido. Y entonces usted tiene sus moldes y usted los vacía. Y precisamente por eso me daba risa, porque a mí me tocó ver que estaban haciendo unas figuras de muñecos. Y dice, Job dice, me vacías como leche y me cuajas como queso. Qué curioso que Job dice así, ¿verdad? El poder, como quiera que sea, está ahí del Señor. Él nos crea. Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste. Es tan impresionante analizar cómo el Señor ha hecho el cuerpo humano. Y que hay personas que siguen diciendo que Dios no existe. Cuando todo absolutamente en el cuerpo humano va compaginado. Todo. Todos los órganos. El Señor es perfecto. Dice, me tejiste con huesos y nervios, vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Ahora, vea, Job se da cuenta que él tiene espíritu, y que ese espíritu está en las manos del Señor. Dice, tu cuidado guardó mi espíritu. Estas cosas tienes guardadas en tu corazón. Yo sé que están cerca de ti. Quiere decir, yo sé que tú las sabes, Señor. Yo sé, claro, el Señor lo sabe todo. Si pequé, tú me has observado y no me tendrás por limpio, por limpio de mi iniquidad. En eso también tiene razón Job. Cuando usted peca, Dios lo ve. Porque recuerde que es una de las características de Dios. Es omnipresente. Está en todo lugar. No crea que porque usted comete el pecado de noche o lo comete en una habitación oscura, en un lugar donde no hay nadie, nadie lo conoce, nadie nunca va a saber, con todo Dios lo ve y Dios lo sabe. De Dios no nos podemos esconder. De Dios no nos podemos esconder. Así es que dice, si pequé, tú me has observado. ¿Cómo lo presentaríamos? Si yo pequé, tú lo sabes. No es escondido a ti, Dios. Y eso lo aplicamos a nuestras vidas. Ahora ya no diga, si yo pequé. Porque eso es no ser honesto. Fíjese, a veces oramos de esta manera. Dios, si he pecado, perdóname. Eso es ser deshonesto. Porque usted bien sabe que ha pecado. Y bien sabe en qué ha pecado.
Es que quiere como hacer que Dios no se dé cuenta. A lo mejor Dios no está poniendo atención y me la deja pasar. No, no diga si pequé. Diga, Señor, te fallé en esto, pequé en esto y estoy arrepentido. Póngale nombre a su pecado. No, no diga. Sé que tú me has observado y no me tendrás por limpio de mi iniquidad. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte, ahora sabemos, ¿verdad? Si fuere malo, ay de mí, y si fuere justo, no levantaré mi cabeza. Ahora, Job dice en este versículo 15, si tú viste mi pecado y juzgas mi pecado, si me encuentras culpable, eso es lo que quiere decir, dice, ay de mí, pobrecito de aquel a quien Dios se encuentre culpable. Porque lo acabo de decir, porque la paga del pecado es muerte. Por eso, ay de mí. Pero, dice, pero si fuere justo, no levantaré mi cabeza. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir Job, si me encuentro justo, que no encuentras pecado en mí, no me voy a enorgullecer y te voy a poner mi rostro delante de ti, sino que voy a tomar una posición de humildad ante mi Señor. De humildad delante de mi Señor. Perdón, sí. No levantaré mi cabeza estando hastiado de deshonra y de verme afligido. ¿Ve? Está humilde. Estoy humilde. Aun cuando me encuentre sin pecado, yo no voy a levantar mi cabeza porque hay mucha deshonra. Ya no soy el hombre que era antes. Ya nadie me ve con respeto, ¿verdad? Y estoy afligido. Si mi cabeza se alzare cual león, tú me cazas. Dios no tolera a quién, hermanos? A los orgullosos. Dios no tolera a los orgullosos. Dice, si mi cabeza se alzare cual león, tú me cazas y vuelves a hacer en mí maravillas. Si así es, el Señor hace grandes maravillas en nuestra vida. Y muchas nosotros no las reconocemos, cuando algunas de ellas suceden dentro de nosotros mismos. Déjeme le hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó a pensar que tenía que digerir la comida? ¿Y qué cantidad de jugos gástricos iba a utilizar para digerir la carne? No, porque es algo maravilloso que el Señor ha hecho con nuestros cuerpos. Ni siquiera podemos tener control de eso. Pero creemos que podemos salvar la tierra. Wow, wow. Vuelves a hacer en mí maravillas. Renuevas contra mí tus pruebas y aumentas conmigo tu furor como tropas de relevo. Ahora dice Job. Pero aunque todo en mí está bien, aparentemente, de acuerdo a mí, yo siento que tú la traes conmigo. Me estás atacando mucho. Versículo 18. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Recuerda que ya Job anteriormente había expresado esto. ¿Por qué no morí como un abortivo? Nuevamente, Job dice, si de esto se trata la vida, ¿para qué quiero vivir? ¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Quiere decir que a Job, de alguna manera, le duele que las personas alrededor de él lo vean ahora en el estado en que se encuentra. Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. Si hubiera sido sacado de la matriz, si no hubieras permitido, si hubiera muerto en la matriz, nadie me hubiera visto. Nadie se burlaría de mí, nadie se compadecería de mí, nadie vería mi tragedia. ¿No son pocos mis días?
Así es, ¿verdad? Los días de los humanos son pocos. Cesa pues, detente, Señor, y déjame para que me consuele un poco. Dame una tregua. Déjame que me sienta bien por un momento. ¿Por qué? Porque Job asume, y todos nosotros lo asumiríamos estando en esta condición, que lo que sigue de lo que le está pasando es la muerte. Vea, versículo 21. Antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Job dice, dame un tiempo. Permíteme antes de que muera tener un descanso de esto que me está sucediendo. Como usted puede ver, Job está pasando por una situación muy difícil, muy triste. No solamente, ahora ya no solamente es lo físico, ahora ya es emocional. Sin embargo, recuerda que le dije, Job se pregunta, bueno, si de eso se trata la vida. Pero déjeme le aclaro, ese es un gran error que la gran mayoría de los humanos tenemos. Pensamos que Dios nos ha dado la vida para que nosotros nos demos gusto a nosotros mismos. Por eso es que queremos darle gusto a la carne. Ah, porque el que no vino a este mundo y no toma vino, ¿para qué vino? No, no venimos a tomar vino, no venimos a darle gusto al mundo, venimos para agradar a Dios y servirle a Dios. Ese es el objetivo del humano. Ahora, probablemente usted no conoce a Dios como su Salvador y está pasando por una situación probablemente similar a la que está pasando Job. Usted ya no ve la puerta. Déjeme decirle que Dios le ama, igual que ama a Job. Y probablemente la razón por la que Dios le está permitiendo a usted pasar por esta circunstancia es porque quiere que usted se acerque a Él, que usted le busque y clame por ayuda del Dios Todopoderoso. Y sabe, para que usted pueda hacer esto, usted tiene que ser su hijo. Si usted no es su hijo, el Señor puede ser que le escuche y atienda su oración, como puede ser que no. Pero definitivamente aquel que es su hijo, la palabra nos dice que Él atiende a la oración de sus hijos. Ahora, atender a la oración no quiere decir que le va a dar gusto a lo que usted está pidiendo. Quiere decir que nos va a dar lo que más nos conviene de acuerdo a su plan perfecto para nuestra vida. Ahora, le pregunto, ¿a usted le gustaría venir a ser parte de la familia de Dios y gozar de estos beneficios de ser hijo de Él, de ser llamado hijo de Dios, ser coheredero con el Señor Jesucristo, ser sellado con el Espíritu Santo y bien importante también, que su eternidad esté asegurada cuando su nombre sea inscrito en el libro de la vida eterna? ¿Le gustaría? Bueno, en este momento yo voy a hacer una oración. Esta oración es una oración modelo. Esta oración solamente es para que usted sepa cómo puede usted, con sus propias palabras, acercarse a Dios y pedirle la salvación. Esa es la única intención. Yo no quiero que usted repita la oración. El repetir la oración no le va a conceder la salvación. El ser honesto con Dios y pedirle perdón honestamente por sus pecados, con arrepentimiento por haberle causado sufrimiento en la cruz del Calvario, con ese es con lo que usted obtiene la salvación, con un corazón sincero. Es que le invito a que cierre sus ojos
para que no se distraiga con las cosas alrededor, incline su rostro por reverencia a Dios Todopoderoso. Y hablamos con Él en oración y le decimos: Dios Padre Celestial, gracias porque nos has permitido estudiar tu palabra, gracias porque hemos podido estudiar acerca del pecado. Y ahora entiendo, Señor, que yo soy un pecador, que soy un pecador, que me he convertido en tu enemigo, Señor, por ser pecador. Pero yo no quiero vivir como tu enemigo, ni quiero seguir viviendo con este sufrimiento tan grande por el que estoy pasando, sino quiero vivir como un hijo tuyo. Quiero ser coheredero con Cristo. Pero, Señor, no puedo porque soy un pecador. Vivo en pecado constante. Lo practico constantemente. Pero estoy arrepentido, Señor, porque entiendo que este pecado me separa de ti y me manda a la muerte eterna. No quiero morir así, Señor. Quiero vivir eternamente contigo. Te pido en el nombre del Señor Jesucristo que perdones mis pecados. Y en este mismo nombre te pido que me des la salvación y que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna. Acepto que el Señor Jesucristo ha tomado mi lugar y ahora Él ha recibido el castigo que yo merecía. Ha sido colgado en la cruz del Calvario en mi lugar. Perdóname, Señor Jesucristo. Gracias por darme la salvación. Te pido esto, bendito Padre Celestial, en el nombre precioso del ahora mi Salvador, el Señor Jesucristo. En este precioso nombre oro. Amén. Espero usted haya hecho esta oración y hoy que posteriormente usted le pida al Señor que le perdone, que le perdone sus pecados. Nos gustaría que nos comente si así lo hace. Bueno, hermanos, antes de ser despedidos, déjeme recordarle que este domingo, tenemos domingo 3 de diciembre, es la primera que tengo de mujeres. Bueno, el primer anuncio que tengo es que las mujeres victoriosas ya tienen fecha, lo hemos estado anunciando, es el 19 de diciembre a las 9 de la mañana aquí en mi casa. Si usted tiene tiempo, si usted no va a trabajar ese día o si no trabaja, por favor haga el tiempo. No importa que usted no sea miembro de la congregación, esto es para todas las mujeres que quieran venir a estudiar la palabra de Dios, sean creyentes o no sean creyentes. La única condición es que tienen que ser mujeres biológicas. Es la única condición, ¿ok? Así es que, y bueno, la reunión solamente es en persona, esta no se transmite en línea. Es el próximo martes 19 de diciembre a las 9 de la mañana. Si usted quiere venir y quiere conocer la dirección, por favor mándeme un mensaje por Messenger o mándeselo a mi esposa y con todo gusto le damos la dirección para que usted pueda reunirse con nosotros. Y bueno, le recordamos que este domingo 3 de diciembre tendremos Cena del Señor. Si usted es bautizado, fue bautizado bíblicamente, quiere decir como el Señor Jesucristo fue bautizado, entonces usted puede participar con nosotros y le pedimos que se prepare con un vasito de jugo de uva y una galletita sin levadura o una galletita salada, si es que no puede conseguir la galleta sin levadura. Bueno, eso es todo lo que tenemos de momento. Si no hay algún otro comentario que tengamos que orar o decir algo o comentar, entonces vamos a ser despedidos en oración. Hermanos que nos ven en línea, después de la oración tenemos un mensaje para usted. Por favor, no se vaya. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por este hermoso estudio, a ambos de la pregunta, contestar, y también, Señor, acerca de Job. Gracias porque tú nos has hablado claramente. Te pido, Señor, que podamos albergar esta palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, y que querramos ponerla en práctica, Señor, para honra y gloria tuya. Te pido que nos des un buen fin de semana, que nos protejas de las inclemencias del clima,
Y también, Señor, por aquellos que están enfermos, te pido que tú te manifiestes en su salud. Aquellos que trabajan todavía un día más o dos probablemente, que tú les protejas en su trabajo. Te amo y te agradezco todas estas cosas en el bendito nombre de Cristo Jesús, mi amado Salvador, mi Señor Jesucristo. En este nombre oro. Amén. Estamos despedidos, que Dios le bendiga. Gracias por acompañarnos. Estos son algunos anuncios. Nos puedes seguir en nuestra página de YouTube en el canal Predicaciones Bíblicas. Te invitamos a que nos visites los domingos a la 1 p.m. en la Primera Iglesia Bautista de Big Rock y a las 6 de la tarde en la Iglesia Bautista del Calvario. Ambos servicios son transmitidos en vivo en Facebook y YouTube. Estas son las direcciones de las iglesias. Todos los viernes a las 7 p.m. tenemos estudios bíblicos. Estos son solamente transmitidos en línea. Esperamos que nos vuelvas a acompañar. Será una bendición para ti y para nosotros.